noches y muchas gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Elisa Maslucán y el día de hoy, miércoles 16 de febrero, llevaremos a cabo nuestro primer webinar edición 2022, presentado por nuestro senior en proyectos de tecnología minera, Juan Manuel Mancilla. Pero antes de comenzar, me gustaría darles unas recomendaciones para un mejor desarrollo del programa. Se pide, por favor, que se mantengan sus micrófonos apagados para evitar incomodar a los demás. Si tienen algún comentario o pregunta, lo pueden hacer mediante el chat. Asimismo, si alguien quiere formular su pregunta de forma directa, pueden alzar la mano y se le permitirá encender su micrófono para realizar su pregunta. Además, se comunica que todas las preguntas serán respondidas al final de la ponencia. Antes también de comenzar, me gustaría comentarles un poco más acerca de nuestro senior de proyectos de tecnología minera, Juan Manuel Mancilla. Él es ingeniero de minas con más de 8 años de experiencia profesional en las áreas de planificación y gestión de flota. Ha trabajado en diferentes operaciones en el Perú. Actualmente se desempeña como senior de proyectos en tecnología minera de Astay Systems, donde lidera un grupo de multidisciplinario de ingenieros de minas, ingenieros de sistemas, profesionales del desarrollo de software y científico de datos. Además, Juan Manuel Mancilla ha liderado proyectos de desarrollo de software relacionado con inteligencia artificial para la minería en el Perú y en el mundo. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a Juan Manuel. Adelante, Juan Manuel. Muchas gracias, Lisa. No sé si me pueden escuchar, por favor, me confirman. Sí. Muchas gracias. Bueno, es un gusto para mí tenerlos hoy presente. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Por favor, Elisa, ¿me habilitas para poder compartir? Por favor. Muchas gracias. Bueno, por favor me confirman si pueden ver mi pantalla por el chat. Y buenas noches a todos los que se están uniendo ahorita. Somos más de 130 personas. Está genial. Como Elisa comentaba, es nuestra primera ronda de webinars que vamos a realizar durante este año. Y ahí empezamos con tecnología. Y quería empezar comentando un poco acerca de la empresa, ¿no? Y por qué hemos escogido este tema, digitalización y analítica avanzada. Es una presentación relativamente corta, donde vamos a tomar de forma general algunos puntos que hemos venido desarrollando durante este 2021, y para este 2022, bueno, en una serie de webinars vamos a ir exponiendo y dando mayor detalle a cada herramienta que hemos ido desarrollando. Y estoy gustoso, realmente, por favor, pueden escribir por el chat. Al final de la presentación van a tener mi correo electrónico y me pueden escribir, ¿no? Realmente algo que nos gusta es recibir un feedback siempre de nuestro público, de las personas, de otros profesionales, de otras realidades, ¿no? No solamente tenemos participantes en Perú, sino también tenemos participantes en toda Latinoamérica y en el mundo. Y bueno, para empezar, quería contarles un poco de Astay Systems. Bueno, Astay Systems es una empresa de desarrollo de tecnología y consultoría en ingeniería para la industria minera. Trabajamos solamente en la industria minera. Somos un grupo multidisciplinario, como comentaba Elisa, de profesionales, ingenieros de sistemas, ingenieros de software, ingenieros mecatrónicos y mineros, ¿no? Y trabajamos muy ligado a todo lo que es operaciones mina, lo que es planta, lo que es mantenimiento. Nos encargamos de brindar un servicio técnico relacionado a todo lo que es desarrollo de software, todo bajo la modalidad por ahora de as a service, y tenemos también productos tecnológicos que ya iremos comentando más adelante. Además de eso, damos un asesoramiento técnico minero especializado. Hemos realizado proyectos en Perú, Chile y Kazajistán. Ya estamos por Asia Central. Y una frase que nos caracteriza mucho, y sobre todo yo me siento identificado, es pasión por la tecnología y la minería. Bueno, algo que yo comento con las personas con que trabajo es que inicié pues moviendo montañas y ahora termino moviendo electrones.
¿no? Y es algo muy fascinante, y sobre todo que la tecnología ha abierto las puertas, ¿no? Comunicarnos con personas en otro mundo, en otro país, perdón, es realmente muy interesante. Nosotros tenemos reuniones, bueno, hasta tarde realmente con otros proyectos en otros continentes, y realmente es muy, muy interesante porque uno llega a intercambiar información, conocer otras realidades, otros sistemas, ¿no? Y lo que buscamos es eso, ¿no? Es construir puentes entre los usuarios, que por lo general son mineros, que se sienten identificados con la persona con quien está hablando, conoce de los temas relacionados a minería, y que tiene un equipo de tecnología que le puede dar soporte. Bueno, eso es Hasta System, es parte de los servicios que nosotros brindamos, y quería mostrarles el contenido de la presentación, una breve introducción, algunos conceptos que siempre es bueno refrescar, que siempre es bueno comentar, porque siempre vamos a usarlo a lo largo de la presentación. Vamos a mostrar algunos casos de digitalización, de predicción de la fragmentación y modelos de simulación que hemos venido desarrollando este 2021. Algunas tendencias que ya están siendo realidades en algunas operaciones mineras acá en Perú, y unas conclusiones, ¿no? Para terminar este webinar. Como les comentaba, en estos últimos años las empresas han ido adoptando cada vez una gama mayor de soluciones digitales, ¿no? Es más, existen empresas que tienen 3 o 4 sistemas que hacen casi lo mismo, pequeñas diferencias, ¿no? Y buscan determinar cuál es la herramienta que mejor se personaliza a su realidad, ¿no? Muchas operaciones ya dejaron de ser mecánicas, ¿no? Ya dejaron la parte física, actualmente todo ya es digital, ¿no? Eso incluye superficial y subterránea también. Ya todos los equipos tienen sensores. Antes pues tenías válvulas de repente en mantenimiento, ahora tienes pues simplemente mantenimiento, va con su CV y descarga la información de los equipos, ¿no? Y actualmente, gracias a la evolución de la tecnología, del 4G, del 5G, se tienen redes unificadas, ¿no? Tenemos casos de éxito en todo lo que es minería superficial, y en minería subterránea, si bien hay retos más grandes, ya existe en el país y en diversas partes del mundo estas redes unificadas, ¿no? Que lo que buscan es recopilar toda la información de los diferentes sistemas. Ahora estamos en un proceso de dar un paso más, ¿no? Que es interconectar todos estos sistemas. Yo los denomino sistemas maestros, ¿no? Por ejemplo, un sistema de gestión de flota, para mí es un sistema maestro. En la minería existen diversos softwares de planificación que para mí también son muy buenos. No tengo en contra nada de estos softwares, pero responden pues a soluciones genéricas, ¿no? O sea, un software por lo general está hecho para una gama de problemas, y el usuario tiene que ir y personalizarlo. Y algo que en mi experiencia he notado es que hay tantos sistemas que se empiezan a formar islas, ¿no? Yo lo domino así, islas de información. El área de ingeniería tiene sus propios programas, sus propios paquetes, sus propias licencias, ¿no? Y existe otra área usuaria que está por acá, de repente es voladura, de repente geotecnia, de repente geología, ¿no? Que para acceder a la información, bueno, tiene que pedirle permiso al ingeniero de minas o al ingeniero de planificación y exportar la información que necesita, ¿no? Obviamente existe una inversión de tiempo en eso, ¿no? Entonces, lo que se está buscando, o lo que busca STAI como parte de sus objetivos, es construir estos puentes, y en eso vamos a estar conversando, ¿no? Y después de haber construido estos puentes, es cómo sacamos provecho a esta información que ya está integrada, ¿no? Entonces, algunos conceptos que siempre me gusta a mí reforzar, ¿no? El tema de qué es innovación y tecnología. A veces nosotros asumimos que es lo mismo, en realidad no lo es, ¿no? Digitalización
y analítica avanzada por último. Esos son los tres conceptos que vamos a ver. Y para iniciar, justamente con la parte de conceptos, tenemos estas dos imágenes, ¿no? Tenemos este reloj Casio, que salió en el año 2000, ¿no? Este reloj fue uno de los primeros relojes en tener una cámara, ¿no? Dentro del reloj, ¿no? Tomaba una foto y tú podías ver la foto. Para el año 2000, hace más de 22 años, fue todo un logro, ¿no? Fue todo un logro y fue todo un desarrollo tecnológico que hizo Casio. Casio siempre me llamó la atención desde muy joven porque ¿quién no ha tenido esas calculadoras pequeñas donde podía hacer pequeñas operaciones a la mano, ¿no? Yo recuerdo eso en mi etapa de colegio, pero eso es tecnología, ¿no? Hoy en día, yo estoy seguro que muy pocos tienen un reloj que toma fotos, ¿no? Fue todo un avance, ¿no? Para el año 2000. En el 2007 sale el iPhone de primera generación y fue toda una innovación, ¿no? Si bien la tecnología ya existía, ¿no? Desde hace varios años atrás, ya fue como algunos cambios sobre lo que ya existía, una modificación de estos elementos que fueron mejorados, fue todo pantalla, ¿no? Antes de estos teníamos pues los teclados, ¿no? Fue adoptado por el mercado, ¿no? Y eso es algo importante que a mí me gusta recalcar, que para mí la diferencia entre ellos dos es la adopción del mercado. O sea, los clientes, los usuarios finales son los que determinan si este nuevo producto es una innovación o se queda como un desarrollo tecnológico, ¿no? Puede ser que se haya invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo en terminar de desarrollar esta herramienta, puede hacer X y cosas, pero si no hay una adopción del mercado, si no hay un interés de parte de los usuarios, ¿no? Quedará ahí de repente como el reloj Casio, ¿no? O de repente innovación totalmente, ¿no? Y puede ser el siguiente iPhone. Son formas genéricas, ideas genéricas, como a mí me gusta reflexionar sobre qué es innovación y tecnología. Bueno, el siguiente concepto que quería reforzar es digitalización. Bueno, digitalización en español tiene dos significados, y esto a veces, justo la semana pasada conversamos con un ingeniero que tenía mucha experiencia, ¿ya? Y él notó claramente ese cambio, ¿no? De pasar de los planos de mina, que tenías que imprimirlos, ¿no? Él nos contaba, pues, que vinieron a Yanacocha con unos escáneres a tomar foto, ¿no? Y le dijeron que estaban digitalizando, ¿no? Después de algunos años, empezó con el sistema su sistema de gestión de flota, ¿no? Y empezaron ya la automatización de procesos y también le comentaron que era digitalización. Eso es lo que nos contaba, ¿no? En realidad, como les comento, en el español significa lo mismo, o sea, tiene dos conceptos para la misma palabra. En el inglés sí son dos palabras diferentes, es donde se acuñó y donde por lo general todo desarrollo tecnológico acuña sus significados, no, sino que en el español a estas dos ideas le llamamos digitalización. ¿Y qué necesidades atiende? Principalmente atiende dos necesidades. El primero es la búsqueda de inmediatez de la información, ¿no? Analizar, monitorear y controlar nuestros procesos, ¿no? Es lo que buscamos. La segunda necesidad es acceder a nuestros datos en cualquier momento, desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Hoy en día, la mayoría de minas, por lo menos superficiales, tienen una red 3G, 4G como mínimo, ¿no? Donde acceder a los archivos es mucho más sencillo, ¿no? ¿Y qué beneficios produce esta digitalización? En realidad, para mí, para STAI, algo que nosotros buscamos desarrollar es la agilidad en tomar decisiones, ¿no? Decisiones que estén basadas en datos y que hayan sido producto de un análisis. Pero tiene que ser estos dos muy rápido, ¿no? Como les comentaba en mi ejemplo anterior, muchas veces tenemos estas islas donde tú quisieras analizar algo de manera rápida,
de repente tienes que bajar información del sistema de gestión de flota, de repente tienes que esperar los polígonos de geología, tienes que esperar los resultados de que llegue el correo de nuestros amigos de laboratorio para ver las recuperaciones, ¿no? Entonces, tú quieres decidir si mueves o no mueves un equipo en mina. ¿Qué haces si tu información, si bien es digital, ¿no? Pero no está completamente digitalizada, ¿no? O sea, existe un espacio, ¿no? entre estas islas que hace imposible que la decisión sea tomada de manera rápida. Entonces, ese es uno de los beneficios que produce la digitalización, ¿no? Es acelerar la toma de nuestras decisiones y sobre todo también contrastar la experiencia, ¿no? Existen muchas cosas que se pueden contrastar con la experiencia, ya lo vamos a ver más adelante. A ver, por favor, el micrófono. Otro tema, sí, por favor, sus micrófonos, Elisa, apoya. Otro tema importante para nosotros es la analítica avanzada. Una vez que los datos ya están digitalizados, estamos hablando de los procesos, ¿no? Ya están unificados en alguna base de datos, puede ser on-premise, puede ser cloud, que está actualmente muy de moda, ¿no? Podemos emplear modelos predictivos, métodos estadísticos, machine learning, inteligencia artificial, ¿no? dependiendo del objetivo que queramos lograr, ¿no? Y para responder algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas que la inteligencia de negocios o BI habitualmente no las contesta, ¿no? El BI es una analítica descriptiva, es una imagen de lo que ha pasado, ¿no? ¿Sabes qué? Moví tanto, producí tanto, estuvo retrasado el evento tanto, he tenido colas, ¿no? En Chancao, o he tenido una baja recuperación en estos materiales, para los amigos de geología, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Pero todo esto son respuestas a qué ha pasado, ¿no? Actualmente lo que buscamos con la analítica avanzada es ser predictiva y por último prescriptiva, empezar a responder preguntas, ¿por qué ha pasado, no? O sea, ¿por qué ha pasado este evento, ¿no? ¿Qué va a pasar y qué puedo hacer para que no pase, ¿no? Estas son las respuestas que la analítica avanzada busca resolver, pero siempre intersectando diferentes herramientas, ¿no? No necesariamente vas a usar inteligencia artificial o machine learning para resolver un problema, porque de repente no tienes datos, ¿no? Recién la operación inicia o los datos no son de calidad, ¿no? De repente lo que necesitas es realizar simulaciones, ¿no? O de repente utilizar métodos estadísticos para hacer pronósticos. Va a depender siempre de la realidad de cada empresa y del problema que queramos resolver. A veces nos orientamos por usar la tecnología de moda, por decirlo así, y nos orientamos por el machine learning porque es el futuro, pero de repente pues tus datos no están digitalizados. Entonces, ahí existe una etapa antes que uno tiene que realizar para que un desarrollo de inteligencia artificial pueda ser implementado y sea sostenible en el tiempo, porque eso es algo importante. A veces pensamos que la tecnología es una cuestión de moda, ¿no? Obviamente las empresas no lo ven así. Es todo un proceso que tiene que tener una rentabilidad al final, tiene un objetivo con el cual se ha diseñado. Bueno, me estoy adelantando. Todo esto, ¿con qué objetivo? De crear un valor para el negocio. Eso es algo que todos los ingenieros, todas las personas que elaboramos, tenemos que buscar, generar valor para un negocio. Otro concepto está muy de moda es la inteligencia artificial. Últimamente, sobre todo estos últimos años, estos últimos 5 años, ha cogido mayor fuerza en la industria minera. ¿Por qué? Porque se ha democratizado el acceso a las computadoras, al conocimiento, ¿no? Hoy en día, tener acceso pues, a un curso de inteligencia artificial del MIT es tan fácil como buscar en YouTube, ¿no? Un curso de esto. Por favor, Elisa, ahí me apoyas con los micrófonos.
Ay, ¿no? Pero disculpa que hay, te corte. Si me puedes devolver por fin el co-host, porque no puedo cerrar sí, sí, silenciar a Denis Pedro, me parece. por el momento. No, disculpen por esta interrupción, siempre hay una persona por ahí que olvida apagar su micrófono. Y Ya, ya está. gracias, Elisa. Y lo que les comentaba, ¿no? Esto es porque la tecnología se ha ido democratizando, es mucho más fácil acceder a esta información, ¿no? Y no son cosas nuevas, ¿no? Como vemos acá en el gráfico, la inteligencia artificial viene desde el año 50, ¿no? El Machine Learning viene desde el año 80, o sea, ya ha habido todo un tiempo de madurez a nivel matemático, por decirlo así, ¿no? Y ahora está cogiendo cada vez más fuerza su implementación. Ahora, ¿de qué depende cualquier proyecto de inteligencia artificial? De la calidad de datos, es uno, ¿no? Uno es conocimiento del negocio también. Es muy importante no solamente tratar de usar por usar, ¿no? Sino hay que saber qué usar, en qué usar, conocer el proceso, conocer el negocio, si es carreo y acarreo, si es, no sé, hay muchas aplicaciones en geología actualmente, ¿no? Y por último tenemos el deep learning, que a través de la masificación, pues, de las cámaras, de la información de audio, ¿no? Y la cantidad abrumadora de información que un usuario y sobre todo los sistemas pueden generar, ¿no? Se está implementando cada vez más, ¿no? Bueno, eso es por inteligencia artificial. Y por último, simulación, ¿no? También es algo que, bueno, yo lo vi en la universidad, lo apliqué, después, ahora, en estos últimos 2 años, he estado trabajando mucho en el desarrollo de modelos de simulación para cargueo y acarreo, ¿no? Y es parte, pues, de la industria 4.0, ¿no? Existen operaciones que son nuevas, que no tienen datos, que recién se están implementando las cosas, ¿no? Y nos permite ensayar cuál va a ser el comportamiento de este sistema y tomar decisiones en función de estos datos. Nosotros hemos desarrollado modelos de simulación de cargueo y acarreo para minas en el extranjero, ya llegaremos a ese punto, ¿ya? Y lo que se busca es, bueno, si no tienes la calidad de datos deseada de repente para implementar otro tipo de técnica, podemos empezar con un modelo de simulación, ya, y ir migrando de repente a otras técnicas de acuerdo al grado de digitalización que puede ser que tenga la empresa, ¿no? Entonces, eso sería por simulación. Y vayamos a lo que nos interesa más, ¿no? Son los casos de aplicativos, ¿no? Como les comentaba, vamos a mostrar 3. Ya en el transcurso del año posiblemente nos enfoquemos un webinar para cada uno, ¿no? Nosotros hemos trabajado en proyectos de digitalización, en general de procesos, más para el área de geotecnia, en predicción de fragmentación producto de la voladura, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y por último, un modelo de simulación para la predicción de la variabilidad de la ley de cabeza en una mina de cobre. Esos son los tres casos que vamos a digitalizar. Y bueno, el problema, esto es para el caso de geotecnia, ¿no? En geotecnia, bueno, parte de su proceso es trabajo en campo. Existe un trabajo en campo fuerte y también un trabajo en gabinete fuerte, ¿no? Y aún en muchas operaciones, el trabajo en campo, pues el registro de la información, el chequeo de las paredes finales de los bancos, todo eso se hace en hojas impresas, ¿no? Y donde el operador, bueno, tiene que colocar su valorización respecto al macizo rocoso. Ahora, después de eso, tiene que llegar a la oficina, descargar, copiar toda la información que ya llenó a su hoja de Excel,
¿no? Hacer su reporte y recién sacar, no sé, por dar un ejemplo, el índice de Lilly para los proyectos de Bora, ¿no? ¿Cuánto tiempo le mandó eso? Toda una tarde, ¿no? Por la mañana al campo y por la tarde pues está revisando y pasando toda la información a su base de datos en Excel. Bueno, esa es una de las actividades que realiza Geotecnia, ¿no? Existen otras más, ¿no? Entonces, pero todas, bueno, hay bastante trabajo en campo que tiene que pasarse a alguna base de datos. Esto demanda, a cualquiera le demanda tiempo. En caso de planificación sucede lo mismo, ¿no? De repente quieres hacer un proyectado de cómo va a ir cómo va a ir el cierre de la semana, ¿no? Pero necesitas los resultados de las recuperaciones metalúrgicas. Bueno, hasta que el laboratorio lo cargue, desarrolle el correo, llegue a geología reporte, bueno, hay un tiempo que se invierte. ¿Se podría mejorar? Se podría mejorar, bueno, y justamente esa es la solución que desarrollamos para una empresa minera, ¿no? Desarrollamos PowerMiner, ¿no? Buscando ser modular, o sea, ahí ya estamos trabajando justo con el área de geotecnia, pero nuestro interés es relacionar pues, geología, relacionar planeamiento, ¿no? Vamos a ver un poquito más acá. Bases de datos, desarrollo una base de datos. Geotecnia es un área muy interesante porque contiene mucha información, existe mucho avance en Internet de las cosas, más adelante lo vamos a ver, ¿no? Ya los sensores están automatizados, envían información a la nube, de la nube es descargado, y con esto se hacen los reportes, pero otra vez descargamos en Excel, y otra vez pasamos por nuestras macros, o pasamos por un sistema B, y relacionamos de repente con la información de campo, ¿no? ¿No? Al final todo queda, el informe final queda pues en un servidor de datos, ¿no? Es un archivo, un PDF, un PowerPoint, ¿no? Y ahí viene el problema, de repente nuestros amigos de Bora quieren ver qué pasó en su último proyecto, ¿no? ¿Por qué es que por qué es que salió de repente un tamaño no deseado la fragmentación? Bueno, acceder a esa información va a tener que pedir permiso a nuestros amigos de geotecnia para acceder a una información que es pública, ¿no? Es pública, es de conocimiento de todo el área, ¿no? Igualito, de repente, nuestros amigos de geotecnia quieren saber, oye, ¿qué pasó con esa pared que salió muy dañada? ¿No? Si yo di esas recomendaciones, ¿no? De repente hubo un cambio de explosivo, de repente un cambio en la secuencia, no sé, ¿no? Pues son diversos los casos que puede haber pasado, ¿no? Y todo esto no se puede analizar tan rápido como uno desea, ¿no? La mayoría les va a conllevar, oye, de repente está de días libres, de repente se fue de vacaciones, de repente pasó algo y no tiene la información, ¿no? Entonces, todo esto se puede evitar, ¿no? Teniendo una información centralizada y completamente digitalizada, ¿no? ¿No? O sea, alguien que conozca, bueno, qué proceso, cuál es el objetivo de esa área, ¿no? Y ver qué tecnología se adecua mejor, ¿no? Para generar un impacto, Eso es el primer caso. El segundo caso es predicción de la fragmentación. Bueno, todos de la universidad sabemos que la mayoría de ecuaciones o de fórmulas o de modelos matemáticos que tenemos para la fragmentación de rocas ya son modelos empíricos, ¿no? O sea, son producto de la experiencia de los profesionales, ¿no? Pero están hechos pues para las realidades del profesional que los hizo, ¿no? Es por eso que existen muchas variaciones de estos modelos para ajustar a la realidad de la mina. Si bien, esto lo conversaba con un geólogo hace un tiempo, si bien tenemos una clasificación común de rocas, ¿no? No sé, pues, graniodorita, por decirlo así, ¿no? Tenemos acá en Perú y puede estar en Asia, ¿no? El problema está, pues, si tiene el mismo comportamiento, ¿no? Posiblemente no, ¿no? Y los modelos empíricos, bueno, son reglas generales, nos sirven, y eso que a mí me gusta que quede claro, es que sí sirven. En un primer instante, pues no hay información, ¿no? La información, bueno, la mina recién está en desbroce,
de repente es una roca, la roca de interés, la roca que aporta valor, ¿no? Está a unos niveles más abajo y hay niveles de desbroce que se tienen que realizar. Entonces, todo esto tenemos que trabajarlo con modelos empíricos, ¿no? No se puede, si no tienes información histórica, aplicar un modelo de Machine Learning. Pero las cosas cambian en el transcurso de la vida de la mina, ¿no? Ya podemos ir dejando de repente los modelos empíricos, ir trabajando con modelos de predicción que estén más de acuerdo a la realidad de la mina. Pues los modelos pueden arrojar una necesidad de vivir por zonas en función a los resultados que se han obtenido, ¿no? Y hoy en día, como comentaba unos slides anterior, las empresas pues han buscado que toda la información ya esté digital, ¿no? Lo que falta de repente es unir todas estas fuentes de datos. Por ejemplo, ¿qué datos históricos tenemos? Podemos tener tiempos de perforación, de repente la información que dio geotecnia, ¿no? Que es muy útil para voladura, ¿no? Podemos unir toda esta fuente, todas estas diversas fuentes en un solo repositorio y construir un modelo de Machine Learning. Nosotros realizamos este proyecto en una mina en Asia, ya actualmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la necesidad nació de ellos, ¿no? Se dieron cuenta que sus modelos empíricos no llegaban a representar su realidad, ¿no? O sea, salía muy diferente de lo que ya han planificado, y obviamente la fragmentación de la roca impacta en toda la cadena, ¿no? Es el primer eslabón productivo y impacta hasta la recuperación, ¿no? Entonces, ese era parte de los objetivos que ellos querían mejorar, ¿no? Y algo que nosotros trabajamos mucho es en digitalizar, ¿no? Obviamente tuvimos que pasar por un proceso de digitalización. A ver si me permiten, por algún motivo. Disculpen, voy a volver a compartirles porque por algún motivo no se ve el video. Me gustaría que puedan ver el video, si no, no. Bueno, ahí está, corrijo esa parte. Entonces nosotros trabajamos en una solución llamada DataFrag, que lo que busca es justamente eso, ¿no? Unir la parte de digitalización con los modelos predictivos para que la solución sea viable y sea adoptada por el área usuaria. Como les comentaba, mucho puede llegar a quedar solamente en un desarrollo tecnológico si uno no hace el seguimiento, si no ve oportunidades de mejora para llegar a alcanzar a que sea una innovación. Entonces nosotros tomamos en cuenta diferentes factores, por ejemplo, parámetros geométricos, parámetros geológicos, parámetros del explosivo, ¿no? Los modelos de Machine Learning tienen una etapa de EDA, donde se analiza la importancia de cada uno de cada una de estas variables, y se toma en cuenta con los datos cuáles son las variables que tienen mayor impacto en estos modelos. Después de eso, por favor, después de eso, bueno, al final, Elisa, me lees los comentarios y les paso el video, los videos, por un motivo se ha cerrado. Y por último, un tercer caso que trabajamos es en la variabilidad de la ley de cobre, ¿no? Por lo general, bueno, en todas las operaciones siempre se realiza un plan semanal, un plan mensual, ¿no? Donde uno programa una ley, ¿no? De acuerdo a ciertas condiciones que tiene la operación. No sé, hay paradas de planta, hay paradas de los cargadores, ¿no? Que están programadas. Para los que han podido participar en corto plazo, siempre hay pequeñas variaciones, ¿no? Siempre hay pequeñas variaciones.
ya sea por la disponibilidad de los equipos, o sea, en números lineales, en números duros puede ser que sea una disponibilidad del 85%, pero de repente pues estaba programado que tu equipo entre el día miércoles a mantenimiento y tú hiciste un plan con esas condiciones. Pero en la realidad no entró el miércoles, de repente se adelantó un día, ¿no? Entró el martes. Hubo un desarrollo que hayas programado hacer el día martes, ¿no? Que no se realiza. No sé, una rampa que no terminaste de hacer, porque el equipo se fue, no era prioridad de repente para ese día, ¿no? Entonces existe un impacto debido a estas pequeñas variaciones, ¿ya? En el plan. Nosotros creamos la herramienta GreyTrack buscando unificar, medir estas variaciones, ¿no? De la ley de cabeza, ¿no? Tomando en cuenta estos factores, ¿no? Uno viene a ser, por ejemplo, la disponibilidad. Geología no lo tomamos porque estamos trabajando con modelos de corto plazo, estamos trabajando con información real, producto de los black holes, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué otra variabilidad puede ser? La utilización. A veces los equipos, por algún motivo, pues, por lo menos en estos últimos años, ¿no? Ha habido, pues, debido a la pandemia, una caída en el personal, ¿no? Puede ser, ¿no? Y ver cuánto podría variar. ¿Con qué finalidad haces esto, de determinar la variabilidad? Es saber qué le voy a enviar a planta, por lo menos definir unos rangos, y cómo ellos se pueden adecuar mejor, ¿no? a estas condiciones, ¿no? Otro producto del GreyTrack, por ejemplo, es el número de camiones, ¿no? Nosotros tenemos, este proyecto utiliza tres cosas. Utiliza modelos de Machine Learning, series de tiempo, utiliza lo que es simulación de eventos discretos para simular los viajes de los camiones y determinar cuántos camiones. Entonces, debido a esto, y con unas reglas, obviamente, asociadas a un plan minero, podemos estimar cuánto sería ese rango y qué tan posible o cuál es el impacto de repente del número de camiones para esa guardia, ¿no? Para ese plan, ¿no? Eso es algo que veremos en el siguiente slide. Bueno, esta solución consistió, como les comentaba, de varias etapas, ¿no? Uno es predecir la disponibilidad, predecir ese cambio, ¿no? Utilizamos series de tiempo para estimar esa disponibilidad. Para palas y para planta nos basamos en modelos probabilísticos, ¿no? Igualito con la utilización, ¿no? Vimos que era una distribución normal y pudimos estimar con eso. Por una productividad ya tenemos un tonelaje, ¿no? Un tonelaje de cuánto posiblemente por cada iteración puede avanzar esa pala. ¿Cómo cruzamos la información? Estamos hablando que tiene que ser lo más parecido a la realidad. Este es el objetivo de la simulación. Entonces, tenemos el modelo de corto plazo, tenemos los modelos de bloques. Ellos, bueno, para esta mina se trabaja con un buen inventario de material volado, ¿no? Y los últimos días sí con un modelo de mediano plazo. Entonces, nosotros creamos una herramienta, ¿ya? Que lea la información de los modelos de bloques, que lea la información de los polígonos de ore control, que lea los cortes de minado y la dirección de minado, ¿no? Al final, lo que nosotros simulamos fue el avance de los equipos, ¿no? Cada 2.5 metros decidimos, bueno, qué ley está asociada y a qué destino está yendo ese material, ¿no? Ya con la ubicación y con los ciclos, podemos estimar número de camiones, ¿no? Los diferentes tonelajes que están asociados a cada material y a cada requerimiento, porque existe, pues, el requerimiento de planta que sí o sí se cumple para cualquier plan, y lo que obtuvimos fue una variabilidad de la ley de cobre, ¿no? Determinamos los mínimos y máximos del plan, ¿no? Por ejemplo, algo que nos llamó mucho la atención, por ejemplo, para este caso, ya es que nos pegamos mucho al límite superior, ¿no? Siempre los planes tendrían a ser muy optimistas, por decirlo así, que se iba a cumplir de repente el tonelaje de que si tu pala mina 40.000 días, 40.000 vas a sacar, ¿no? Y en la práctica no era tanto así, ¿no? Por lo general, la tendencia, por lo menos para este caso, era es a menos.
Ahora, esto tiene una capa de filtrado, como les comentaba, con el número de camiones, porque el número de camiones va a determinar qué tan realizable sea tu plan, junto con la disponibilidad también de los demás equipos, ¿no? Eso lo desarrollamos en una herramienta, bueno, acá no hay problema con el modelo, entonces, que pueda leer la información directamente del software de planificación, porque algo que, por lo menos en mi experiencia, muy frecuente, ya es copiar, o sea, haces un plan, un software A, un software B, y lo que tienes que hacer es copiar, replicar los mismos parámetros en un software B o un software C, ¿no? Eso realmente nosotros lo que buscamos justamente con la digitalización es poder evitar esta clase de cosas, ¿no? Bueno, veo que hay bastantes mensajes, Elisa, pero que sean preguntas. Yo sé que van a haber varias consultas, de todas maneras sería bueno, va a estar el micrófono abierto para que puedan revisar. Lo que buscábamos es justamente eso, ¿no? Que sea rápido para los usuarios, identificar, dar una dirección de minado, que no tengan mucho trabajo en replicar sus planes, ¿no? Poder leer la información de los diferentes sistemas que pueden tener, ¿no? Por último, bueno, tendencias. Algo que actualmente estamos viviendo y que todos somos conscientes, y yo creo que las 150 personas que me acompañan, es que la tecnología y todo el proceso de innovación que estamos viviendo está para seguir evolucionando, hay mucho por hacer, y existen algunas tendencias que lo marca el mercado, que uno lo puede encontrar mucho en las redes sociales en general, en las redes profesionales. Alguno de estos escenarios, por ejemplo, viene a ser el Internet de las Cosas. Como les comentaba, por ejemplo, en mi experiencia, una de las áreas que tiene, donde he impactado para bien y realmente se genera mucha información, es el área de geomecánica, que les comentaba en el ejemplo de digitalización. El IoT, ¿no? Actualmente, pues para todos los sensores que uno los tiene dispersos en la mina, ya actualmente ponen un panel solar, le ponen el sensor y lo comunican a uno de estos dispositivos y toda la información se va a la nube, ¿no? De la nube uno llega a la oficina, ¿no? Y puede descargar esta información. Es el ejemplo más práctico y más útil realmente, porque antes, ¿no? Antes lo que hacían era iban y tenían que sacar el instrumento, si era una sonda que estaba pues 30, 40 metros o 100 metros abajo, tenía que sacar todo, ¿no? Para identificar, ¿no? Actualmente ya no es necesario, actualmente ya están ya uno puede acceder fácilmente a esto, ¿ya? Y sobre todo, algo positivo de lo que puedo notar del Internet de las Cosas es que sus costos están bajando, ¿no? Si retomamos unos 15, 20 años atrás, pocas eran las empresas que tenían un sistema de gestión de flota, ¿no? Por lo menos para las empresas superficiales, ¿no? Hoy en día es cada vez más común que las empresas superficiales tengan un sistema de gestión de flota, ¿no? Todo lo que es mediana, gran minería. Y ahora, pues, las empresas subterráneas también están apostando por esto, ¿no? Por mejorar su productividad, ¿no? Otra tendencia actual es lo que es gemelo digital y realidad virtual. Siempre queremos analizar qué va a pasar, ¿no? Esto está de la mano de la analítica avanzada, ¿no? Y analizar escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría, pues, si capacito? Bueno, ¿qué pasaría si construyo acá el dique? ¿Cómo impacta a mi producción? Y ver qué pasaría el después, ¿no? Y qué medida puedo analizar en ese instante, qué puedo mejorar. Esto todavía está en camino. Lo que se está trabajando bastante es en realidad virtual. Eso sí, he visto algunas aplicaciones en Brasil sobre todo, ¿no? Donde puede, sobre todo para capacitar personas, ¿no?
Actualmente existen, bueno, acá también en el país, estos módulos para capacitar a los choferes, en vez de mandarlos a manejar un equipo de 1.5 millones de dólares, es preferible pues, hacer una inversión y crear una de estas salas de realidad virtual donde los choferes pueden practicar cómo se sentiría, cómo se comportaría en la realidad sin poner en peligro pues, a la persona, ¿no? Y por último está los camiones autónomos, ¿no? Que cada vez es real. Bueno, en realidad existen diversas empresas en el mundo que han estado implementando camiones autónomos. Acá en el Perú no es la excepción. Ya, bueno, ya actualmente ya están operando, ¿no? Algunos de estos sistemas, ¿no? Y con el tiempo se va a masificar. De repente demorará tanto demorará tanto de repente como adoptar un sistema de gestión de flota, porque la inversión todavía es alta, ¿no? Pero con el tiempo va a ser más común este tipo de tecnologías, ¿no? En pro de la seguridad, en pro de la productividad, del medio ambiente, ¿no? Es que se insertan estas nuevas herramientas. Algunas conclusiones para terminar la presentación. Bueno, primero la digitalización, ¿no? De las actividades en general, o sea, siempre la digitalización de los procesos bien guiado, bien direccionado, con un conocimiento del negocio minero, o sea, no se digitaliza por digitalizar, no es que adquieras un servicio cloud porque quieres usar el cloud. Si tienes de repente los medios físicos en la operación, eso es algo muy común, a veces nos dejamos llevar por las tendencias, ¿no? Y no nos vamos por lo práctico, ¿no? Eso es una recomendación en general. No siempre va a haber un impacto positivo, ¿no? En la eficiencia de la operación, si estamos guiados por este tipo de conocimientos, ¿no? O sea, no solamente es, oye, yo sé de sistemas, yo sé de cloud computing, yo sé de big data, etc., etc., sino existe también un camino, ¿no? A veces un camino en el negocio. Algo que nos va a permitir todo esto es tomar decisiones, ¿no? Algo que a veces pensamos que no, en corto plazo, que va a dejar de existir, es que el humano va a dejar de tomar decisiones. En realidad, lo que nos va a ayudar en corto plazo, como menciono, todas estas tecnologías, es en tomar decisiones confiables y oportunas, ¿no? Basadas en datos, en análisis, pero el humano siempre va a estar en el centro diciendo esto se realiza o esto no, por lo menos desde mi punto de vista, todavía nos falta mucho camino por recorrer para decirle, sabes que a la máquina, este es mi yacimiento, opéralo tú solo, ¿no? Todavía hay mucho por trabajar, ¿no? en ese tipo de cosas. Y justamente va a mi siguiente punto, ¿no? La analítica avanzada tiene ese potencial, ¿no? De aprovechar esta información para hacerlos más eficientes y más responsables, ¿no? Respondiendo a las preguntas que les mencionaba en los slides anteriores, ¿qué pasaría si, no? ¿Cómo mejoro? ¿Cómo evito? Esto va a tener repercusiones también en la parte social, ambiental, que a veces nos descuidamos un poco por ver la novedad, ¿no? Bueno, esa sería la ponencia. Bueno, esa es la ponencia. Yo sé que hay una serie de preguntas. Por favor, Elisa, ¿me apoyas con las preguntas? Sí, muchas gracias a todos por sus preguntas. Acá Marco Reina nos pregunta si usan los modelos de la planificación a largo plazo y mediano plazo. Ah, ya, correcto. Todavía no están pudiendo ver mi pantalla, ¿no? Eso se refiere a GreyTrack. Nosotros, bueno, la herramienta actualmente trabaja con corto plazo y consume información del sistema de gestión de flota para ver cómo ha sido la disponibilidad real de los equipos, ¿no? Ahí existe todo un proceso de series de tiempo para predecir cuál sería el estado de los equipos en la siguiente guardia, ¿no? Y como estamos hablando de máximo un mes de análisis,
ya estamos hablando de corto y mediano plazo. Largo plazo todavía no lo tocamos, ¿no? Pero posiblemente sea en una segunda versión, ¿no? A ver, Elisa. Muy bien, gracias. Espero que su duda haya sido resuelta. Acá tenemos otra pregunta que es, ¿cuál es la cantidad de variables adecuadas para considerar un modelo predictivo? ¿Existe alguna restricción respecto a la cantidad? Ya, más que guiarse de la cantidad, para mí es fijarse en la calidad de los datos. Siempre hay un tema de que, oye, yo tengo 5 teras, 6 teras de información de mi proceso A o B, ¿no? Pero de repente, de repente cómo han sido registrados, ¿no? Por lo general pasa que la información histórica no ha sido muy bien llevada, ¿no? Y no está estructurada, y uno tiene que hacer la labor de arqueólogo y decir, ah, bueno, en este periodo de repente trabajaron bajo este modelo, registraron con este Excel, ¿no? Para esto se necesita un conocimiento del negocio, como les comentaba, ¿no? Y después, la cantidad de datos va a depender de las métricas del modelo, ¿no? O sea, existen unas métricas que uno establece, por ejemplo, R cuadrado que sea mayor al 85 al 0.85, ¿no? Para que se considere el modelo confiable. Y si tú llegas por ejemplo, con 5 variables a ese R cuadrado, está bien, ¿no? Es más, en un proceso anterior vas a ver eso, ¿no? ¿Qué variables son los que impactan al modelo? ¿No? Por ejemplo, puede ser que tengas 25, no las 25 van a ir al modelo, ¿no? Puede haber información que sea redundante o que simplemente no tenga nada que ver, ¿no? Y simplemente se retira. ¿Qué lo va a determinar? Como repito otra vez, va a ser pues, la calidad de los datos y si está de acuerdo a las métricas del proyecto. Por ejemplo, para las series de tiempo usamos, de la disponibilidad, usamos lo que es el MAE, ya que sea menor a 2%, ¿no? Para la disponibilidad. Y para la fragmentación, utilizamos el R cuadrado, que esté por encima del 0.85. ¿No? Va a depender. ¿No? Va a depender mucho del proyecto. Y esto lo ven científicos de datos, bueno, los científicos de datos de la empresa. ¿No? Elisa, otra preguntita. No sé si contesté tu respuesta, disculpa, veo que hay bastantes Jonathan. mensajes. Sí, sí, están participando. Muchas gracias por participar. Aquí hay otra pregunta de Ramón Parra. Dice, ¿DataFrag es un software, un sistema? ¿Cómo funciona? Y pide más información acerca de ello. DataFrag es un software, ahorita está funcionando on-premise. Ya bueno, lo que estamos desarrollando ahorita es migrarlo al cloud. Lo que buscamos y lo que actualmente logra ya es consumir la información de una API que tiene bueno, en este caso, la mina. Como les comentaba, existe actualmente mucha información que está de parte de tantos sistemas que tiene la mina. Esta mina adquirió tiene dos sistemas actualmente. Uno que mide el tamaño cucharón a cucharón, con el cual se puede construir un modelo de bloques de fragmentación. Y existe otro que es el más convencional, que es tomar la foto, ¿no? Y con esto determinar el tamaño de los fragmentos, ¿ya? Y lo que estamos buscando siempre, bueno, en este caso, para la predicción de la fragmentación, siempre va a ser el software y un estudio de ciencia de datos. O sea, siempre hay la necesidad de personalizar a la realidad en cualquier proyecto de Machine Learning. No es que tengas un algoritmo que funciona bien en Asia Central y ese algoritmo exactamente va a funcionar en Perú. No es así. Sino que existe un estudio que se tiene que hacer para personalizar esa herramienta. Sí. Muchas gracias. Ahora hay otra pregunta que es, ¿el análisis de los datos fue realizado por su misma consultora? ¿Hasta qué punto tienen participación los usuarios?
Bueno, nosotros trabajamos bajo la modalidad de as a service, ¿no? Donde desarrollamos, o sea, trabajamos con herramientas como Figma o como Miro, que son herramientas online, donde el cliente puede interactuar con un bosquejo bien, bien realizado de cómo funcionaría la herramienta, ¿no? ¿Qué podría hacer? Qué funciones van a tener, ¿no? Todo esto se hace colaborativo con el usuario. Lo que queremos es que sea adoptado por ellos. O sea, no haya un botón que realmente no sepan para qué es, ¿no? Y que realmente, de repente, los 4 años que son la herramienta nunca le han dado clic. Por lo menos a mí sí me ha pasado que las herramientas genéricas tienen estas características, ¿no? O sea, son soluciones tan grandes que uno no necesariamente usa todo el abanico por lo que uno está usando esa herramienta, ¿no? O lo que está pagando. En nuestro caso, nosotros personalizamos las herramientas a cada realidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Eh, Germán Domínguez nos pregunta, ¿con data frag se está refiriendo a parcializar la data, generando temporalidades y construir modelo con ellos, para así evidenciar cambios en la realidad con target y predecir? Claro, bueno, eso es una muy buena pregunta, ¿no? Por lo menos para la información histórica de este proyecto, tuvimos un intervalo de 2 años. Ya no notamos un efecto de la temporalidad. Bueno, de repente explayándome un poquito más de la idea que manifiestas, por ejemplo, dentro de un mismo dominio geomecánico puede ser que no esté identificado, que tenga dos tipos de comportamiento el macizo rocoso, ¿no? Que no esté identificado de repente por la zonificación geomecánica, por algún motivo, ¿no? No pudimos identificar eso. En realidad, eso parte de un análisis de EDA, donde debería mostrar, oye, sabes que tienes dentro de un mismo dominio 2 comportamientos diferentes, ¿no? No logramos, bueno, no hubo esa tendencia en realidad, pero eso no significa que más adelante no lo vaya a ver. El data frag, bueno, en realidad cualquier solución de Machine Learning siempre hay un respaldo detrás. Esto siempre se alimenta de información real, que va ocurriendo de día a día, ¿no? Y cada cierto tiempo tiene que hacer un mantenimiento y determinar, oye, de repente, ahora sí te interesa eso. Por ejemplo, para este caso, el cliente estaba usando explosivos, un tipo de explosivos A, ¿no? En el tiempo, de repente, va a pasar a explosivos electrónicos tipo B, ¿no? Puede ser que haya alguna repercusión, puede ser, se evalúa en ese instante, ¿no? Igual se construye la herramienta tomando en cuenta todos estos posibles cambios. ¿Qué más? Muy bien, muchas gracias. ¿No consideraron ningún parámetro de mina o geotecnia para estimar la variabilidad de la ley de cabeza? Entiendo que la disponibilidad de palas y camiones está más asociada a la capacidad de tratamiento, tonelaje, que a la ley de cabeza. Bueno, nosotros, como les comentaba, esta herramienta se hizo más para corto plazo eh, y tenemos un inventario regular, ¿no? Nosotros solamente nos concentramos en el tema de mina, ¿no? Asumiendo que va a ser una constante o la información de repente de recuperación de metalurgia o geometalurgia no va a ser afectada. Es por el alcance del proyecto, ¿no? Se puede llegar hasta revisar la información de procesos, se puede construir modelos de repente para predecir cómo se va a comportar la recuperación, también se puede. No llegamos a ese nivel, ¿no? Por lo menos esta parte, pero tranquilamente, bueno, es claro que sí es factible llegar hasta ese lugar. Muchas gracias. Leonardo Escobedo nos dice, ¿tiene una alternativa de digitación de reportes de OCR? OCR, por favor, eh, puede decirnos qué es OCR? Eso se refiere al escáner.
o es otro término. Si desea, Elisa puede pedir permiso para que hable, ¿no? Claro, sí, sería, porque yo estoy revisando el chat. Ah, y- sí se refiere a ese ser. No, nosotros no contamos con un producto desarrollado de OCR, lo que tratamos de evitar es justamente impedir más papel, ¿no? O sea, si es posible, ¿no? Tener una aplicación en el celular, que sea una aplicación en el celular o en el tablet, ¿no? Y ya dejar de usar el papel. No, eso sí, para aclararlo. Genial. Zeus nos pregunta, para la predicción de la ley, ¿cuáles son sus variables que utilizaron? Ya, para la predicción de la ley de cabeza, como les comentaba, para nosotros es una constante. Para este caso, la ley bueno, la ley del mineral, ¿no? De los polígonos. Lo que nosotros hemos tomado en cuenta es la disponibilidad de los equipos, ya la dirección de minado también, o sea, cómo uno ataca el polígono de minado, puede haber varias estrategias, ¿no? Obviamente está de acuerdo al plan, y esas son las dos variables principales que hemos tomado en cuenta, ¿no? Disponibilidad, bueno, está la utilización y la dirección de minado que está por acá. ¿Qué más? Bien. Ahora tenemos, nuevamente Zeus nos pregunta, para la predicción de series temporales, ¿cómo relacionaron la estacionalidad en temas de disponibilidad? ¿Se relacionó con la producción? Ya, correcto, correcto. En tema de disponibilidad, no la relacionamos con la producción, o sea, trabajamos cada uno por separado. Solamente, ojo, trabajamos series de tiempo para los camiones. Ya, en ese caso, sí notamos que se satisfacía bien a las métricas que habíamos establecido, ¿no? Como les comentaba, era el MAE, ya, y no podía pasar más allá de 2%, ¿no? O sea, si el promedio para el promedio real era, no sé, 96, perdón, en 96 asumíamos que lo máximo que podría llegar a predecir modelo es 98 y para abajo 94, ¿no? Tomamos eso en cuenta nada más, ¿no? Y si notamos un cambio importante en las series, es de repente por el número de camiones. O sea, estamos hablando de 30 camiones, ya entonces sí tenía un comportamiento de sistema que sí se adecuaba para este tipo de técnicas. A las demás sí bajamos con modelos probabilísticos. ¿Algo más, Elisa? Claro que sí. Hay otra pregunta. Bueno, en primer lugar, para felicitar tu exposición, Juan. Y nos preguntan, con los sistemas disponibles, ¿es posible integrar el control de los procesos de una operación minera? Bueno, actualmente existen varios esfuerzos en el país para trabajar en lo que es integración. Aproximadamente en minas se cuenta, pues solamente operaciones mina, estoy hablando de planificación, geotécnica, todas las áreas conexas, ya estamos hablando de 30 sistemas, ¿no? Actualmente existen minas que ya se han digitalizado, como por ejemplo las Bambas, algunas están en camino, ¿no? En digitalizarse, y es el futuro, ¿no? O sea, como les menciono, tener las cosas en un solo repositorio o una sola base de datos, ¿no? Para que las áreas puedan interactuar y se pueda aprovechar técnicas como inteligencia artificial o analítica avanzada, ¿no? Eso es lo que, y que sea sostenible, eso es la palabra clave para mí, que se puede usar hoy día y también el próximo año, ¿no? Es importante también para darle confianza al dueño, ¿no? En este caso a los inversionistas, porque a veces podemos prometer y de repente es una solución muy cortoplacista, ¿no? Es por eso que la digitalización es base para cualquier desarrollo, ¿no? Uh-huh. Gracias, Juan. Luis Javier nos pregunta, en base a las soluciones que han implementado, ¿han llegado a enfrentar limitaciones de performance o eficiencia al optar por soluciones on-premise? De ser así, ¿cómo la resolvieron? Muy buena pregunta.
nosotros ahorita hemos hecho desarrollos on-premise, y eso sí. No hemos tenido problemas de escalabilidad. Recordemos, por ejemplo, en Mina, en mi experiencia, somos muy pocos usuarios, ¿no? Si bien el sistema de repente puede estar rodando, pues, no sé, en una flota de 30 camiones, 50 camiones, ¿no? Son datos que se están recopilando y almacenando ya por un sistema de gestión de flota, ¿no? Consumir esa información es mucho más sencillo, ¿no? De repente migrar para algo cloud sería como de repente clavar una tachuela con un martillo, ¿no? No es tan necesario. Y sobre todo que el cliente o los usuarios, en una primera fase, pues estás una especie de prueba de concepto, ¿no? Y lo que no quieres es de repente decir que vas a usar el cloud, ¿no? Y realmente hagas toda la inversión, porque existen varias cosas que hay que hacer para migrar, ¿no? Y al final encuentres más obstáculos y se retrase cualquier tipo de desarrollo, ¿no? Es por eso que nosotros, por lo general, aprovechamos o buscamos aprovechar siempre los recursos que tiene la empresa, ya sea en sus computadoras. Por lo general, la mayoría de empresas invierte bien en nivel de hardware, ¿no? Y usar esos recursos que ya tienen, ¿no? Ya si existe la necesidad, por ejemplo, para una minera, queríamos colocar todo lo que es sus modelos de Machine Learning en el cloud. Pero toda su información, el despliegue de la página web, o la web app, todo eso que esté en una red privada, en la red privada de la empresa, pero sí los modelos de Machine Learning en cloud, ¿no? ¿Esto por qué? Para darle un mayor soporte, ¿no? Una mayor velocidad de soporte. Porque algo que, bueno, no les comenté en esta presentación es un tema respecto a seguridad, ¿no? A veces queremos exponer todo y hacerlo todo interconectado, pero descuidamos la seguridad informática, ¿no? Es un punto álgido e importante también tomarlo en cuenta, ¿no? No sé si respondí ahí la respuesta bien, correctamente. Esperamos que sí, si no igual ya saben que pueden seguir comentando por el chat. Ignacio Pérez nos pregunta, ¿han hecho algo de mantenimiento en equipos? Mantenimiento en equipos. No. Hemos trabajado más con Mina, directamente con Mina, ¿no? El sistema de gestión de flota, planificación, geotecnia, geología. Con laboratorio también algo hemos podido, bueno, estamos en conversaciones para terminar de digitalizar, pero con mantenimiento no. Tenemos un socio que sí ha trabajado, una empresa que nos soporta para implementaciones un poco más grandes, de repente ya no solamente minas, sino también mantenimiento, planta. Ellos sí tienen experiencia haciendo aplicaciones móviles para hacer seguimiento a los KPIs de los camiones. Bueno, si deseas, nos dejas tu correo y podemos hacerte llegar información de ellos. Muy bien. Gracias. Aaron Guerra nos pregunta, ¿es en Perú ya una realidad realizar analítica avanzada para predecir el contenido metálico final, ley de cabeza, recuperación, etcétera, o aún falta mucho para llegar a ello? Yo creo que va a depender de la mina, ¿no? En realidad, por lo general, la gran minería tiene tiempo ya invirtiendo en este tipo de estudios, bueno, en digitalizar sus procesos, ¿no? Planta, en mi experiencia, son de los que más digitalizados están, porque sus procesos son continuos. Mina siempre hubo un pequeño desfase porque, bueno, los procesos son más discretos, es mucho más dinámico la operación, la planta no se mueve, ¿no? Entonces, existen sistemas como PySystem, hay otros proveedores también, ¿no? Que ya integran los datos, ¿no? Ya están en una base de datos, todo lo que es tecnología OT, ¿no? Y lo que hay que hacer es consumir esa información. Yendo a tu pregunta, yo creo que sí existe bastante potencial para aprovechar esa información que están registrados en estas bases de datos, ¿no? Ya depende mucho también del cliente, de la mina, a qué nivel quiere apostar. Justamente esta empresa, bueno, una empresa para la que realizamos el servicio, estaba apostando por implementar todo lo que se pueda inteligencia artificial, planta, mina,
y geología también, sí, bueno, exploraciones también, ¿no? Entonces está apostando fuertemente en el extranjero, eso sí, y en Perú yo creo que también, ¿no? También. Gracias. Leonardo Escobedo nos pregunta si tienen alguna solución en minería subterránea. Nosotros hemos trabajado en digitalización para subterráneas, sí. Tenemos proyectos en una mina en el sur del país, ya para el área de geomecánica. Igual, en minería subterránea, igual que la superficial, tenemos bastantes sistemas, ¿no? Ellos tienen, mejor dicho, sistemas de monitoreo para eventos microsísmicos, ¿no? Y siempre está el problema, ¿no? Tienes que sacar de tu sistema de detección de eventos, exportarlo para hacer tus reportes, hacer tus análisis, cruzarlo con tu información de tu software de diseño o otro sistema de monitoreo que pueden tener, ¿no? Y para al final hacer un reporte y tomar una decisión. De repente tienes que cerrar esa zona o tienes que ver otro, otra ruta, por decirlo así, en la medida de lo posible, ¿no? Y no se puede. No sé, bueno, te toma demasiado tiempo, ¿no? Nosotros hemos hecho ese tipo de proyectos, ¿no? Para que sea con un par de clics, saques la información de 3 fuentes y hagas la analítica avanzada, porque, bueno, existen modelos también para predecir este tipo de eventos, ¿ya? Y que sea reportado, bueno, en este caso fue Power BI, ¿no? Pero fue una aplicación de escritorio la que tuvimos que realizar, ¿no? Con, bueno, una solución on-premise para ellos. Bueno. Finalmente tenemos una pregunta. Dice, ¿es posible determinar en una infraestructura on-premise hasta qué punto pueden coexistir más de una solución de analítica avanzada y de qué forma se puede gestionar el mejor uso de estos recursos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, en nuestra experiencia, para lo que es Machine Learning, bueno, va a depender de 2 cosas, ¿no? Uno es de la inmediatez, qué tan importante es que tengas esa información al instante. Por ejemplo, un sistema de fatiga, ¿no? Obviamente necesita un hardware muy específico para poder detectar al instante que esa persona está con sueño. Pero eso es porque, bueno, el caso lo amerita. Pero los sistemas que están detrás, ¿no? Por ejemplo, el servidor y todo eso, no necesita ser tan potente, ¿no? El servidor donde recopile la información no necesita ser tan potente. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, pues, estamos hablando de 3 o 4 personas que van a monitorear y van a interactuar con este sistema. En sí va a depender mucho del caso de negocios y del tiempo. Si quieres inmediatez, de repente va a tener que ser un hardware dedicado, ¿no? Como en este caso de videoanalítica tiene que serlo. Pero si es, por ejemplo, un proyecto como el que les he comentado ahorita, que es de predicción de la variabilidad, modelos de predicción de fragmentación, realmente no necesitas invertir mucho en hardware. Y esto se hace en una etapa previo, o sea, en una etapa de digitalización, ya uno va viendo qué tiene, ¿no? Y qué tan saturado está sus sistemas. Por lo general, las empresas mineras invierten, por lo menos en sus servidores, de mi experiencia les puedo decir bien, y por lo menos para un modelo que te demore 2 o 3 segundos en procesar, no hay inconveniente. No, de repente necesitas inmediatez, ahí sí sería otro el caso, ¿no? Pero ya sería muy puntual. Algo más se dice. Bueno, si alguien, por favor, le gustaría preguntar, puede encender su micrófono. Quizás quiere preguntar directamente. Ya. Hay una pregunta de Gusaita que nos indica acerca del Internet de las cosas. Solo que hay un término ahí. Dice, de acuerdo a lo que indicaba toda tecnología OIT y OT, me parece que es, sí, han bajado los costos y con eso se genera que tengan soluciones dispersas para casos particulares y muchas veces nos llenamos de sensores y aplicativos que son específicos para un tema en particular. ¿Creen que este es un problema y cómo podría unificarse esta información?
Sí, eso es algo que hemos notado por algunos clientes, ¿no? Que, por ejemplo, para el área de geomecánica existe tanta variedad de sensores y proveedores de estos, ¿no? Que tienen un servicio diferente, ¿no? Para cada objetivo que esté hecho el sensor, ¿no? Lo que se recomienda en estos casos es igual, digitalizar, pero ya establecer una política de IT, ¿no? ¿Sabes qué? Esta va a ser mi estructura de datos, ¿no? Mi arquitectura de datos en general. Bueno, esto ya sale un poquito del ámbito minero, va más a las personas que se dedican a IT, ¿no? Ellos tienen que establecer ya políticas generales para la integración de estos datos, ¿no? Es también una práctica muy recomendable cuando estamos hablando de digitalizar de repente todo un área, ¿no? Todo, se quiere digitalizar todo mantenimiento. La primera etapa no es digitalizarlo inmediatamente, sino hacer un plan de digitalización donde, ya bueno, ahí va otro tipo de perfiles profesionales, ¿no? Que digan cuáles son las metodologías, bueno, hay algo de arquitectura de software también ahí, y los lineamientos en general que tienen que aplicar cualquier proveedor que quiera integrarse o quiera brindar servicios a esta mina, ¿no? Ya ellos tendrán que establecerse y alinearse con estos criterios, ¿no? Pero ya es poner la pelota en la cancha del proveedor, no tanto uno como usuario, ¿no? Y, sí. Ok, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario, puede alzar la mano o puede prender su micrófono. Si no, ya estaríamos culminando. Bueno, muchas gracias. Igual, tienen mis datos al final de la presentación. Si los dejo por acá. Bueno, también está mi número telefónico, me pueden escribir, podemos concertar alguna reunión. La presentación se lo puede hacer llegar para las personas que ahí dejaron sus correos. Por favor, siéntanse en la libertad, de repente, si quieren hablar por el micrófono, somos pocos ya, somos 60, normal, no, siéntanse en la libertad. Sí, muchas gracias también a todos los que están dejando su correo y se les está poniendo una lista para poder enviarles el día de mañana lo que es la presentación. Si se les está anotando, no se preocupe. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, Pedro, David, Zeus, Jocelyn, igual. Estamos en contacto, por favor, igual me pueden escribir, me pueden mandar un correo electrónico y estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta luego.